Rugoscopía o palatoscopía. Como vieron en la clase pasada de estomatología forense, la rugoscopía o palatoscopía es otro de los métodos de identificación o técnica de identificación con la que cuenta la estomatología o el sistema estomatognático tiene para ofrecernos una técnica más, un elemento más, un elemento anatómico más, que sirve como comparación o cotejo para hacer una identificación positiva o negativa a la hora de individualizar a las personas. Y por supuesto que este es un método que se utiliza para valorar por parte del juez, por supuesto, una prueba, es una prueba indiciaria más, y sobre todo, como vamos a ver ahora, tiene distintas aplicaciones. Puede ser aplicada o puede ser, eh, sí, aplicada o estudiada dependiendo de si se tratan de individuos vivos o muertos, ¿sí? Que no puedo- Bien, técnicas de identificación estomatológica, entonces decíamos rugoscopía o palatoscopía. Esta técnica se encarga del estudio, registro y clasificación de las rugas palatinas para identificar a una persona, ¿sí? Principalmente se encarga del estudio, registro y clasificación de las rugas, pero esta técnica ofrece a su vez distintas herramientas para el estudio de otras regiones del paladar que son de importancia también porque se pueden clasificar como lo son la papila intraincisiva y el RAFE medio. Entonces, cuando aplicamos esta herramienta de estudio para la identificación, no solo evaluamos las arrugas palatinas, sino que hacemos un examen y valoración de la papila intraincisiva según una clasificación específica y del RAFE medio, ¿sí? Este estudio para la identificación humana a través de las arrugas fue estudiado hace muchos años, fue investigado, se realizaron distintos ensayos, investigaciones para tratar de darle o adjudicarle un valor y clasificación a estas arrugas para que posteriormente podamos utilizarlas o aplicarlas para la identificación. Primero, como hicimos un repaso de todo lo que es la región anatómica de los labios, tenemos que recordar que el paladar se divide en dos partes, el paladar óseo y el paladar mucoso. Este último se divide a su vez en paladar anterior duro, paladar anterior o duro, que es la bóveda del paladar, y el posterior o blando, denominado velo del paladar, ¿sí? De la parte anterior a este RAFE, en la porción, a ver, no, todavía falta una imagen acá. Acá vamos a ver bien cuáles son los elementos anatómicos de estudio de la rugoscopía. Como decía hoy, la papila incisiva o interincisiva, que se ubica en la línea media por detrás y bien próximo a la cara palatina de los incisivos superiores, el paladar duro, el RAFE medio, el paladar blando, la zona de tejido glandular, la zona de tejido adiposo y la mucosa masticatoria que recubre todos estos elementos eh, óseos que forman parte del paladar. Estas arrugas se forman como relieves que son más o menos prominentes y que adoptan distintas configuraciones. De acá que radica la importancia para el sistema de identificación, como las huellas dactilares y las huellas labiales, las arrugas palatinas, adquieren su importancia para la identificación porque, como vamos a ver ahora, em, adoptan distintas características que las hace que
les permite a esta técnica ser valorada como una herramienta para la identificación de gran valor. Estas rúas son sobre relieves de la mucosa o engrosamientos de la mucosa que se van a localizar en la región anterior del paladar duro y que existen de 4 a 7 más o menos en cada persona. Y por supuesto que en el hombre son un poco más numerosas. Se desarrollan en el tercer mes de vida intrauterina, en la línea media y externo anterior del paladar duro. Y a partir de ellas se van a formar a los lados acumulaciones de tejido conjuntivo denso y esas son las diferentes rugas palatinas. Estas rugas en los recién nacidos se van a encontrar muy desarrolladas, muy prominentes, muy sobrelevadas y con el avance de la edad van disminuyendo en altura, ¿sí? Se van haciendo un poquito más delgadas, un poquito menos prominentes y del punto más distal de la papila va a partir este rafe medio, ¿sí? El rafe palatino, a cuyos lados aparecen estas rugas. Estas rugas, los que permite clasificarlas son las distintas configuraciones y formas que adoptan y que por supuesto, como vamos a ver ahora, son invariables y no se modifican. Este dibujo y esta estructura no cambian y tampoco son alteradas por ninguna sustancia química, por ningún factor traumático o alguna enfermedad o afección patológica que pudiera afectar la mucosa y toda la extensión de lo que forma el paladar. Y en el caso de que pudieran destruirse, se vuelven a reproducir de manera exacta. De ahí que también radica la importancia de las arrugas para poder clasificarlas y para poder adjudicarle un valor en la identificación. Entonces, su dibujo y su estructura no cambian, no son alterados por sustancias químicas, enfermedades o traumatismos. En el caso de destruirse se reproducen y únicamente el tamaño puede variar ligeramente en el caso de que se porten prótesis también. Hay veces que pueden variar más que nada en el tamaño, pero nunca se modifica su configuración ni la forma que adoptan desde el cuarto o quinto mes de vida intrauterina. A veces pueden modificarse un poco o variar un poco la posición en la que se encuentran, pero esto depende, como les decía, del uso de prótesis o del paso del tiempo. La importancia entonces es que son invariables, aunque pueden variar ligeramente de tamaño, como decíamos, y de posición, todo esto por el paso del tiempo, siempre van a permanecer iguales a pesar de sufrir algún traumatismo superficial. ¿Sí? Siempre se regeneran, se reproducen de manera exacta a como eran. Son permanentes o perennes. ¿Sí? Aparecen en el tercer mes de embarazo, de vida intrauterina, y duran toda la vida, ¿sí? Solo desaparecen con la descomposición de los tejidos por la muerte. Pero ahora vamos a ver que, a su vez, a pesar de que podamos valorar este tipo de método de identificación en cadáveres muy descompuestos o afectados por un avanzado estado de putrefacción, son el elemento o el tejido blando que más sobrevive, que más dura, que más perdura para poder hacer un estudio. Son diferentes de un individuo a otro y no son hereditarios. ¿Por qué son aptas para la identificación? ¿Cuál es el valor que representan estas arrugas para nosotros que vamos a ser peritos, ustedes que van a ser peritos y que van a poder hacer un estudio porque eh, están habilitados, tienen competencia, incumbencia para hacer este tipo de estudio, porque están protegidas del trauma por la posición interna en la cavidad oral,
Como les decía recién, de todos los tejidos blandos que pueden verse afectados por un avanzado estado de putrefacción, por los distintos fenómenos que afectan a los cadáveres eh, por el paso del tiempo, eh, son protegidas del trauma o de cualquier factor ambiental si el cadáver se encuentra expuesto, porque se encuentran protegidos por las mejillas, por los dientes, por las piezas dentarias. Entonces, todo lo que pudiera descomponerse en primer lugar y que incluso estamos hablando de las huellas dactilares, acá las arrugas palatinas se conservan por un poco más de tiempo debido a esos elementos anatómicos que los protegen. Los aparatos protésicos no afectan en cierta medida, dependiendo de la extensión o el diseño de esa prótesis, y son aisladas de golpes por las lenguas y las almohadillas grasas. Entonces, este método, como vemos, puede ser aplicado en sujetos vivos, en cadáveres recientes, en cadáveres calcinados y en cadáveres momificados, recientes o antiguos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos anatómicos para su estudio? Como veíamos hoy, la papila interincisiva, el RAF medio y las crestas palatinas o rugas palatinas. ¿Sí? La papila interincisiva también se llama carúncula o tubérculo, se ubica acá, si pueden ver el cursor, incisivo y tiene forma de semilla de lino, con dimensiones que van a variar entre los 2 y 2,5 milímetros de ancho por el largo que varía entre los 3 y 5 milímetros. ¿Sí? Y a su vez, esta papila puede ser de forma redonda, de forma alargada, puede estar unida al rafe medio y puede estar separada del rafe medio. ¿Sí? Y el rafe medio, en sentido antero-posterior, se ubica y en la parte media la mucosa palatina va a presentar un relieve en forma de cresta que luego se transforma en surco. Y eso es lo que denominamos el rafe palatino. Y esto va a discurrir en el medio o el centro del paladar duro y va a recubrir la sutura de los huesos palatinos. Recubre entonces la unión entre los dos huesos palatinos. ¿Sí? Y también este rafe puede adquirir o adoptar distintas formas y puede ser único, bifurcado, doble, puede estar elevado y puede estar deprimido, ¿sí? Acá también podemos observar en el paladar algunas em, formas o afecciones que son los torus palatinos que se ubican siempre en el centro, o sea, sobre el paladar, que son acumulaciones de tejido óseo. Y las crestas palatinas que diferentes clasificaciones pueden adoptar según la forma en que se presentan y que vamos a ver que según Carrea, que fue un odontólogo argentino, efectuó algunos estudios de comparación, hizo un cotejo, principalmente en felinos y primates, y propuso un sistema de clasificación. ¿Sí? En el trabajo, en la investigación que él hace, encuentra que estos rasgos distintos permanecen en cada persona sin modificarse, sin deteriorarse, sin destruirse, y que son consistentes en forma y son diferenciables durante toda la vida del individuo. Persisten más que otros rasgos después de la muerte, incluso en ahogados y carbonizados. No solo los estados avanzados de putrefacción en cadáveres son de prevalencia o de elección en los estudios de las arrugas, sino que también en cadáveres que son carbonizados y ahogados. También
por las mismas ventajas que presenta el estudio de las rugas palatinas. Carrea va a dividir las rugosidades palatinas en 4 tipos diferentes. El grupo 1, en donde las papilas se van a dirigir hacia mesial, papilas o rugas, ¿no? El grupo 2, las papilas se van a dirigir hacia los lados de manera perpendicular al rafe. El grupo 3, en donde las papilas se disponen hacia distal. Y el grupo 4, en donde se observa que las papilas o las rugas se disponen desordenadas. ¿Sí? En estos 4 grandes grupos clasifica Carrea a las rugas para su estudio y clasificación. Y según Briñón, presenta otra forma de diseño más complejo y más completo también para la identificación y que va desde la letra A hasta la R, que ahí no me entró en mi imagen, pero bueno. Las distintas configuraciones de las rugas, la forma en que se disponen, van a estar representadas por una letra según Briñón, para que posteriormente podamos registrar cada arruga en nuestro palatograma y así poder clasificar y obtener un patrón rugoscópico adjudicable a cada individuo para la identificación. Acá me faltaron 2 configuraciones o diseños, que es la Q de la mariposa y la R, que es polimorfa. También Briñón lo que hace es combinar la papila con el RAFE y lo hace de la siguiente manera. Vamos a encontrar que el tipo A se trata de la papila de forma redonda separada del RAFE y que ésta se va a representar con el número 10. Esto también se registra en el palatograma. El tipo B, adjudicado o nombrado con el número 11, habla de una papila alargada que se encuentra separada del RAFE. El tipo C, que se designa con el número 12, se trata de una papila redonda unida al RAFE. Y el tipo D, que se asigna con el número 13, es una papila alargada unida al RAFE. Esta es la forma en que se clasifican las papilas, las papilas con el RAFE. Acá, como podemos ver, a través de un método de estudio de las rugas, que es a través de la calcurrugoscopía, en donde podemos individualizar, registrar y clasificar las huellas, podemos ver cómo la flecha nos indica que esta es una arruga fundamental, y ahora vamos a ver qué es una arruga fundamental y una arruga accesoria. En esa ficha rugoscópica o palatograma o rugograma, como les decía recién, ese va a ser el documento en donde vamos a anotar la forma, el tipo y el número de las arrugas palatinas de un sujeto, con el propósito, como les decía hoy, de clasificar para disponer de un elemento de identificación estomatológica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Briñón? A partir de hacer un estudio y una clasificación de tanto de las rugas, como veíamos recién, como de la papila y el RAFE, ella utiliza un sistema denominado palatograma legal programado, ¿sí? O palatograma. Y va a clasificar, no sé si se me fue bueno, sí, se me fue la diapo que habla de las rugas fundamentales y las accesorias, ¿sí? Briñón clasifica a estas rugas en fundamentales, las que nacen del rafe medio y que se dirigen hacia las crestas alveolares, ¿sí? Estas en el palatograma se van a representar o se van a identificar con una letra imprenta mayúscula. Y las accesorias, como vemos acá, son las que se disponen más próximas a las crestas alveolares, que no nacen del RAF y se van a identificar con una letra imprenta minúscula, ¿sí? Este palatograma, que no está acá, no sé por qué,
pero bueno. Mm, a ver. Sí. Mm. El palatograma va a estar formado entonces por una línea horizontal y otra perpendicular a la anterior y va a estar representando así al hemimaxilar derecho con las letras DX. No sé por qué no está acá, pero me acuerdo de la diapositiva que estaba. Eh, a ver, para graficarles mejor. A ver, a ver. Sí, está acá. Bien, entonces trazamos una línea horizontal y otra perpendicular a la anterior y vamos a representar al hemimaxilar derecho con las letras DX mayúsculas y al hemimaxilar izquierdo SX, ¿sí? Las rugas fundamentales vamos a indicar con el número de orden y vamos a registrar en forma correlativa, ¿sí? De arriba hacia el postdamen, ¿sí? Ruga 1, ruga 2, sí, desde la papila interincisiva hasta el postdamen, ¿sí? Hacia la úvula. En sentido anterior-posterior vamos a ir registrando las rugas con un número, ¿sí? Ruga número 1, ruga número 2. Se considera como primera arruga a la que se encuentra más próxima y por debajo de la papila. Y sea, por supuesto, fundamental. Fundamental porque se desprende del rafe medio. ¿Sí? Igualmente, si la fundamental presenta alguna accesoria que se desprende de ella, vamos a representarla con el signo más. ¿Sí? Entonces, todas las rugas van a tener un número de orden que van del 1 al 4. Bien. ¿Y cuál es la metodología de estudio para las arrugas? Entonces, tenemos la inspección oral, directa o indirecta, que para reproducir el paladar y estudiar las arrugas se hacen modelos que se pueden tomar con alginatos o siliconas, ¿sí? Son excelentes materiales para la reproducción de modelos de estudio y así poder hacer un examen minucioso de las arrugas previa fotografía, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las fotografías intraorales. Las tomas de impresiones, como decíamos recién, nos permiten obtener modelos para, por supuesto, hacer una calculoscopía después. A través de un papel de calcar vamos a apoyar sobre el modelo y vamos a ir dibujando o reproduciendo estas arrugas eh, de manera que a cada una le podamos asignar un número y podamos ir volcándola en nuestro palatograma. Y por supuesto las fotografías intraorales. Sobre la fotografía se propone un trazado de la retícula formada por la línea que dijimos recién y vamos a ir registrando también las arrugas después de hacer un examen muy minucioso en donde podamos identificar cuáles son arrugas fundamentales, cuáles son arrugas accesorias y si de las fundamentales se desprende alguna otra accesoria. Una vez que tenemos formados nuestro paletograma, vamos a poder obtener un patrón rugoscópico adjudicable a un individuo para la identificación. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil, que les haya, que haya sido comprensible.